¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Ah, ah, ah. Antes de comenzar, validación 3, 25, 26, 27 de septiembre, recuperatorio 3, 2 y 3 de octubre. Hoy comenzamos con lo que es módulo número 4, ¿sí? Analgésicos. Bien. ¿Qué son los analgésicos? Son medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores artríticos, ¿sí? Todo lo que sean dolores. Existen muchísimos tipos diferentes de analgésicos, cada uno de ellos tienen obviamente sus ventajas y tienen sus riesgos como todos los medicamentos, ¿sí? A ver, hay algunos tipos de dolores que responden mucho mejor a determinadas medicinas que a otras, ¿sí? Además también cada persona, acordémonos que también puede tener una respuesta distinta, en este caso, a un analgésico, ¿sí? Y tenemos los medicamentos de venta sin receta, que también son buenos para combatir muchos tipos de dolores, ¿sí? Que existen dos principalmente de analgésicos sin recetas, ¿sí? Que son los antiinflamatorios no esteroides, y por otro lado tenemos los eh, acetaminofén, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno son ejemplos de antiinflamatorios no esteroides sin receta médica, ¿sí? A ver, si ustedes tienen algún tipo de dolor y los medicamentos sin receta médica no alivian ese dolor, el médico ahí sí les puede indicar algo mucho más fuerte, ¿sí? Y muchos de estos antiinflamatorios se encuentran disponibles en mayor dosis con receta médica. Bien, los analgésicos acá más potentes, ¿cuáles son? Los opioides, ¿sí? Estos son bastante efectivos, pero a veces pueden causar efectos secundarios, ¿sí? Y también está el riesgo de provocar adicción. Por eso se debe tomar solamente bajo supervisión médica. Bien, entonces existen, como les dije antes, muchas cosas que pueden hacer ustedes también para combatir el dolor, ¿sí? Los analgésicos no solo, digamos, son solo una parte del plan de tratamiento. Bien, nosotros vamos a ver la clasificación más habitual de los analgésicos, que suelen ser los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, o sea, los AINE, ¿sí? AINE, ¿sí? Que reducen la fiebre y la inflamación y también alivian el dolor, ¿sí? Como por ejemplo, dentro de los antiinflamatorios no esteroides teníamos la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, ¿sí? Bien, es medicamentos que disminuyen el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón, la fiebre del cuerpo, de manera diferente a un medicamento, por ejemplo, esteroide. ¿Sí? Bien, y es posible también que algún tipo de medicamento antiinflamatorio no esteroide, los AINES, evite que se formen coágulos de sangre. Bien, entre los efectos secundarios son las hemorragias, ¿sí? Y problemas de estómago, riñón y de corazón. Bien, además de la aspirina, el ibuprofeno, tenemos por ejemplo el ketoprofeno, ¿sí? El ketorolaco también, el diclofenaco, bien, y también los AINES son medicamentos que ayudan a prevenir ciertos tipos de cánceres, ¿sí? Entonces, ¿cómo se toma el medicamento? Los AINES. Cada AINE tiene su propia dosis, o sea, cada uno tiene su propia potencia, cada uno tiene también su intervalo para la frecuencia con la que se debe tomar ese medicamento, ¿sí? Entonces, el tamaño de la dosis de los medicamentos, en este caso de venta libre, los que se venden, digamos, sin receta médica, muchas veces es mucho menor que las versiones de
de medicamentos con receta médica. ¿Sí? A ver, ya que estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroides, los AINE, comienzan a funcionar bastante rápido, generalmente a las pocas horas, ¿sí? También esa rapidez con la que hace efecto va a depender del efecto deseado, ¿sí? Pero el control del dolor tiende a ocurrir más o menos rápido que son los efectos, digamos, antiinflamatorios, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, mejorar el tema de la hinchazón. ¿Bien? Otra cosa que tienen que tener en cuenta con respecto a los AINES, no hay que mezclar un AINE, que es un medicamento de venta libre, con un AINE prescripto, ¿sí? Bien, ni tampoco tomar más de la dosis recomendada. ¿Por qué? Porque si uno hace eso, de que toma, por ejemplo, una dosis más de la recomendada o lo mezcla con un AINE prescripto, también hay posibilidades de que aumente el tema de los efectos secundarios. ¿Sí? Otra cosa que los médicos también hace mucho tiempo advierten, no administrar aspirinas a los niños menores de 12 años. ¿Sí? Porque existe un riesgo, vamos a aceptar a la compañera, ¿por qué? Porque existe en realidad un riesgo de el síndrome de Reyes, que es una enfermedad rara, pero es una enfermedad mortal que puede afectar lo que es el hígado y lo que es el cerebro. Bien. Con respecto a los efectos secundarios de los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, y tienen un riesgo de efectos secundarios. Y obviamente siempre es importante que entender los riesgos y también entender los beneficios de un medicamento antes de decidir tomarlos o en el caso de ustedes antes de despacharlos. ¿Sí? Entonces, entre los efectos secundarios tenemos problemas estomacales, ¿sí? Como por ejemplo úlceras, malestares estomacales, sangrado, ¿sí? Puede tener problemas renales, ¿sí? Presión arterial alta o problemas cardíacos, ¿sí? Retención de líquido que puede causar que hinchazón, ¿sí? Más que nada alrededor de las piernas, de los pies, de los tobillos, de las manos. Puede haber erupción, ¿sí? O reacciones alérgicas. ¿Bien? Entonces, también por eso hay motivos para dejar de tomar antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los AINES pueden retrasar la sanación, por ejemplo. Bien, entonces, si una persona tiene alguna señal de infección, debe dejar de tomar la medicación. Por ejemplo, si hay un aumento del dolor, ¿sí? ¿Sí? Cuando uno se toca la piel alrededor de esa lesión, alrededor de esa herida, y al tacto lo siente caliente, hay que dejar de tomarlo. ¿Sí? ¿Sí? Sale, ¿sí? Alrededor de la lesión, alrededor de la herida, enrojecimiento o vetas rojizas, hay que dejar de tomarlo. ¿Sí? Si la pus se sigue formando alrededor de esa herida, hay que dejar de tomarlo. ¿Sí? Si causa fiebre sin ninguna otra causa aparente, no se toma más. Si se inflaman los ganglios, más que nada por encima de esa herida o de esa lesión, hay que dejar de tomarlo. Bien, y los riesgos con respecto a los AINES es una que ya las nombré antes, que puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos, de ataques cerebrales, de reacciones cutáneas, ¿sí? De sangrado estomacal, de sangrado intestinal grave. Bien, y esos riesgos son mayores si uno toma los antiinflamatorios no esteroides en dosis más altas o también durante el tiempo, un tiempo mucho más prolongado del que se lo recomienda. Bien, y acá también tenemos a la aspirina, ¿sí? Que a diferencia de los otros AINES, puede ayudar a determinadas personas a reducir el riesgo de tener ataques cardíacos o un ataque cerebral.
Pero hay algo que quiero aclarar. No todo el mundo puede tomar aspirina, ¿sí? No es adecuada para todo el mundo la toma de aspirina. ¿Por qué? Porque puede causar sangrado grave. Entonces deben hablar con su médico antes de tomar aspirina diario. Mayormente se le escucha a las personas adultas mayores que toman una aspirina diaria. Y cuando vos le preguntas, el médico te lo recomendó, ay no, porque se dice que si yo tomo una aspirina diaria me ayuda para tal cosa. ¿Y lo hablaste con tu médico? No. ¿Sí? Lo hacen porque la vecina lo hace, porque lo escuchó en la tele, porque, ¿bien? Pero quizás tiene una enfermedad de base que tomando aspirinas diariamente empeora. ¿Bien? Y ni hablemos de que no deben tomar antiinflamatorios no esteroides si alguna vez han tenido alguna reacción alérgica, algún tipo de analgésico, de algún medicamento, digamos, para el dolor. ¿Sí? Otra cosa, si uno está embarazada, si está intentando quedar embarazada o si está amamantando, ¿sí? No se debe tomar antiinflamatorios no esteroides, excepto que el médico lo autorice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede causar problemas con el bebé o en el parto. ¿Sí? También debe hablar con su médico si antes, digamos, de tomar un AINE, si tiene úlceras, si tiene antecedentes de sangrado estomacal o de sangrado intestinal, ¿sí? Si tiene dolor de estómago, si tiene eso del malestar estomacal o la acidez estomacal que perdura, que regresa, si tiene anemia, ¿sí? Si la persona bebe, si hablamos de bebidas alcohólicas, más de 3 bebidas alcohólicas al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso aumenta el riesgo de sangrado en el estómago. ¿Sí? Si la persona tiene presión arterial alta, si la persona tiene enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, ¿sí? O cualquier tipo de afección de salud que sea grave. ¿Bien? También debe hablar con el médico antes de tomar antiinflamatorios no esteroides si esa persona toma anticoagulantes, ¿sí? Los medicamentos estos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. ¿Bien? Si toma litio, diuréticos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la artritis, ¿sí? Si ya toma una aspirina para proteger el corazón o si toma cualquier otro fármaco. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Están muy callados hoy. No, ninguna. Bien, Celeste. Bien, seguimos con analgésicos narcóticos, que también lo van a encontrar como analgésicos opioides, ¿sí? Que solamente se utilizan para el dolor que es intenso, ¿sí? Y no se alivia con ningún otro tipo de analgésico, ¿sí? A ver, los analgésicos narcóticos o analgésicos opioides se usan cuidadosamente y bajo vigilancia directa del proveedor de atención médica, ¿sí? Son efectivos, son seguros para la disminución del dolor, pero se hace bajo vigilancia médica, ¿sí? Y ahí tenemos los analgésicos opioides, opiáceos, mejor dicho, débiles, ¿sí? Que son una clase de medicamentos utilizados para aliviar el dolor, ese dolor que es moderado a severo, ¿sí? Son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor y pueden ser prescriptos para condiciones como es, por ejemplo, lesiones, enfermedades crónicas, ¿sí? Dolores postoperatorios. ¿Bien? Y ahí tenemos como analgésicos opiáceos débiles, por ejemplo, la codeína, ¿sí? Que muchas veces se utiliza en combinación con otros analgésicos, como es, por ejemplo, el paracetamol, ¿sí? O el ibuprofeno. Bien, eso, ayuda a aumentar la eficacia, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la codeína? Para aliviar los dolores que son leves a moderados, ¿sí?
También la codeína, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de la tos y para el tratamiento de la diarrea. Bien, ¿tiene efectos secundarios? Sí, como todos los medicamentos, como todos los fármacos. ¿Cuáles son? Somnolencias, mareos, estreñimientos y en dosis altas también puede llevar a que a la dependencia. ¿Bien? Bien. Después tenemos el tramadol, ¿sí? Que es un opioide sintético que actúa sobre los receptores del dolor en el sistema nervioso central, pero también inhibe ¿qué? La recaptación de serotonina y noradrenalina. Bien, ¿qué pasa con el tramadol? Está indicado para dolores moderados a severos, ¿sí? Bien, ¿y tiene efectos secundarios? Sí, náuseas, mareos, somnolencia, ¿sí? Y en algún caso, riesgo de convulsiones, ¿sí? Otro es la dihidrocodeína, ahí está, ya se me había mezclado las palabras. Dihidrocodeína, que también es un opioide sintético muy similar a la codeína, pero es más potente y también tiene diferentes efectos secundarios que se utiliza para que para el alivio del dolor moderado, también se utiliza para las disneas y se utiliza para la tos. ¿Sí? Entre los efectos secundarios puede causar ¿qué? Estreñimiento, somnolencia, náuseas y dependencia con el uso prolongado. Me trabé. Bien. El otro es el tapentadol, ¿sí? Que es un opioide también que tiene un mecanismo de acción que es dual, que es agonista de los receptores opioides, ¿sí? Y es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Bien, es efectivo para qué? Para el tratamiento del dolor ya que es agudo, dolor que es crónico. ¿Sí? Y entre los efectos secundarios tenemos mareos, náuseas, somnolencia. ¿Sí? Bien. Ya hablando de condiciones o consideraciones, mejor dicho, ya generales, eh, hay que tener en cuenta la dosificación, ¿sí? Que debe ser individualizada según obviamente la intensidad del dolor de cada uno y la respuesta de cada paciente, ¿sí? Acuérdense que siempre es fundamental seguir las instrucciones del médico porque eso hace que minimicemos el riesgo primero de dependencia y de efectos secundarios. ¿Sí? Bien, y a ver, aunque estos analgésicos se consideran, entre comillas, débiles en comparación, por ejemplo, con los opioides más potentes, tienen un potencial de causar dependencia y abuso, ¿sí? Especialmente si hablamos de lo que es el uso prolongado, ¿no? Un segundo. Bien. El tema de la interacción con otros medicamentos, ¿sí? Pueden interactuar con otros medicamentos, pero también pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Entonces, también es crucial esto de hablar con el médico si como paciente uno está tomando algún otro medicamento, ¿sí? Bien, luego teníamos los analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Que son medicamentos utilizados para ya el alivio del dolor severo que no responde a ningún otro tipo de analgésico, ¿sí? Los analgésicos opiáceos, fuertes actúan principalmente en lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unen a los receptores opioides y alteran ¿qué? La percepción del dolor, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la morfina. ¿Sí? La morfina es uno de los
opioides más antiguos, ¿sí? Es uno de los opioides más utilizados para el manejo del dolor severo. ¿Bien? Entonces, se utiliza para qué? Para el dolor agudo y crónico severo, ¿sí? Por ejemplo, los dolores posoperatorios, los dolores oncológicos, los dolores de lesiones graves, ¿sí? Y tiene efectos secundarios, entre ellos podemos incluir somnolencias, náuseas, vómitos, estreñimientos, depresión respiratoria y riesgo de dependencia, ¿sí? Después tenemos la oximorfina o oximorfona también, que es un opioide semisintético, derivado de la morfina, pero con un mayor potencial, ¿sí? Está indicado también para el manejo del dolor severo, crónico y agudo, ¿sí? Entre los efectos secundarios muy similares a la morfina, pero con un riesgo bastante significativo de vómitos, náuseas, estreñimientos y depresión respiratoria. ¿Bien? Por otro lado tenemos la hidromorfina, que también es un opioide semisintético derivado de la morfina, pero que es aproximadamente de 5 a 7 veces más potente que la morfina. ¿Sí? Así que imagínense, es muy eficaz para lo que son los dolores agudos severos y el dolor crónico, que es resistente a otros tratamientos. ¿Sí? Efectos secundarios, los mismos, somnolencias, vómitos, náuseas, mareos, depresión respiratoria y estreñimiento. ¿Sí? Bien. Después tenemos el fentanilo, que este seguro también lo han sentido nombrar alguna vez, que es un opioide sintético, ¿sí? Que es extremadamente potente. Imagínense que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? Que se utiliza muchas veces para lo que es el dolor severo, ¿sí? En ciertas situaciones como es los cánceres avanzados, el dolor postoperatorio, y también se utiliza como anestésico, ¿sí? Bien, el fentanilo, por ejemplo, se puede administrar como parche transdérmico, inyecciones, pastillas bucales, ¿sí? Y entre los efectos secundarios tenemos alto riesgo acá sí de depresión respiratoria, sedación, náuseas, vómitos, ¿sí? Y un riesgo bastante elevado de dependencia y abuso. Bien, la oxicodona, que también seguramente la han sentido nombrar, también es uno de los opioides fuertes, ¿sí? Que es un semisintético que tiene una potencia intermedia entre la morfina y el fentanilo, estaría en el medio, ¿sí? Si el fentanilo, supongamos que es 100 veces más fuerte que la morfina, la oxicodona es 50 veces más fuerte que la morfina, ¿sí? Está indicado para que para dolores moderado a severo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios? Muy similares a los demás opioides: estreñimientos, náuseas, somnolencia, depresión respiratoria. La otra es la metadona, que también es muy nombrada, que es un opioide sintético, ¿sí? Que se utiliza tanto para el manejo del dolor severo como para lo que es el tratamiento de dependencia a opioides, ¿sí? Bien, entre lo que son los efectos secundarios, también muy parecido a los demás, somnolencia, náuseas, vómito, estreñimiento, y este lo que tiene es que tiene un riesgo bastante significativo de arritmias cardíacas, ¿sí? Y también un alto riesgo de depresión respiratoria. Bien, bien. También lo que es la dosificación de todo lo que son los opiáceos fuertes debe ser cuidadosamente individualizado para cada paciente. ¿Sí? Se tiene en cuenta que la severidad del dolor, la respuesta que tiene ese paciente al tratamiento, ¿sí? Y como todos los opiáceos,
tienen un alto riesgo de potencial de abuso y de dependencia. Bien, por eso hay que utilizarlo o usar estos medicamentos bajo estricta supervisión médica. Bien. Bien. Con respecto a los opioides fuertes, ¿sí? Pueden interactuar con otros medicamentos, pero también aumenta el riesgo de efectos secundarios graves, ¿sí? Que recomendamos también con respecto a los opiáceos, ¿sí? Que deben ser cuidadosamente evaluados por un profesional, ¿sí? Estos medicamentos también deben ser almacenados en un lugar seguro para evitar digamos, el uso accidental, el uso no autorizado, ¿sí? Más que nada en las casas, en los hogares, con los niños, con las personas con antecedentes de abuso de sustancias, así que tengan esto en cuenta, ¿sí? Entonces, todo lo que son analgésicos narcóticos funcionan al fijarse los receptores en el cerebro, ¿sí? Lo cual bloquea la sensación del dolor, ¿sí? Y no deben usarse durante más de 3 a 4 meses, excepto que el médico indique lo contrario. Bien, entonces, entre los nombres, para hacer un pequeño resumen de narcóticos comunes, teníamos la codeína, ¿sí? El fentanilo, la hidrocodeína, ¿sí? La hidromorfina, la morfina, la oxicodona, el tramadol, ¿sí? Entre otras. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, se puede recetar analgésicos narcóticos para tratar ¿qué? Dolores agudos, como por ejemplo por una lesión, por una cirugía, por algún procedimiento, por cualquier problema médico a corto plazo, ¿sí? Para los dolores crónicos, sí que están presentes durante 3 meses o más de 3 meses, ¿sí? Algún tipo de dolor por una enfermedad que afecte el sistema nervioso, ¿sí? Y teníamos analgésicos, opiáceos débiles, ¿sí? Codeína, hidrocodeína, bien, oxicodona, y teníamos los opiáceos o los analgésicos opiáceos fuertes. ¿Cuáles eran? Morfina, hidromorfina, metadona, fentanilo, diarmorfina, ¿sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, la heroína. Bien, y después tenemos lo que son los fármacos coadyuvantes. ¿Qué son los fármacos coadyuvantes? Son también medicamentos que no son analgésicos específicos, pero que se utilizan junto con los analgésicos ¿para qué? Para potenciar su efecto, ¿sí? También para el manejo de lo que son los efectos secundarios, ¿sí? Y son esenciales en el manejo del dolor crónico y agudo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver los tipos de fármacos coadyuvantes, como son, por ejemplo, los antidepresivos, ¿sí? Que se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, del dolor neuropático, ¿sí? Para la fibromialgia, ¿bien? Que actúa aumentando lo que son los niveles de neurotransmisores que modulan el dolor. Otro tipo de fármaco coadyuvante son los anticonvulsivos, ¿sí? Que son bastante efectivos en el manejo del dolor también neuropático, por ejemplo, para la neuropatía diabética, ¿sí? Otros son los corticoides, ¿sí? Por ejemplo, la dexametasona, que reducen la inflamación, la hinchazón, y son bastante útiles para el dolor de origen inflamatorio, ¿sí? Y para lo que es la presión de los nervios causadas por tumores.
Bien, después tenemos, por ejemplo, otros, los analgésicos locales o antiarrítmicos, ¿sí? Las lidocaína, por ejemplo, que se utilizan en lo que es el tratamiento del dolor neuropático localizado, ¿sí? Y en algunas arritmias dolorosas, ¿sí? Otro coadyuvante es los antiespasmódicos, ¿sí? Que se usan para lo que son los espasmos o el dolor causados por los espasmos musculares. Bien, los antipsicóticos, ¿sí? Que se utilizan en caso de dolor severo, ¿sí? Como componentes psicóticos o componentes delirantes, los relajantes musculares, ¿sí? Que son eficaces para el dolor muscular, para los espasmos. Bien, entonces, todo lo que son fármacos coadyuvantes son medicamentos que no son analgésicos, pero que se utilizan junto con los analgésicos para potenciar su efecto. Bien, entonces hay algunos coadyuvantes, como por ejemplo los antidepresivos, como los anticonvulsivos, que modulan que los neurotransmisores específicos, como la serotonina, la norepinefrina, que son neurotransmisores que juegan un papel crucial en la percepción del dolor. ¿Sí? Bien, los corticoides y ciertos también anticonvulsivos reducen la inflamación. Bien, y así disminuye el dolor. ¿Sí? Los analgésicos locales y también ciertos anticonvulsivos bloquean, por ejemplo, los canales de sodio en las neuronas y así también se reduce la transmisión del dolor. ¿Sí? Y tengan en cuenta que también cada tipo de coadyuvante tiene su propio perfil de efectos secundarios. ¿Sí? Y también eso puede limitar el uso. Bien, o puede limitar también la combinación con otros medicamentos. ¿Sí? Pero también tengan en cuenta de que, como yo les dije, pueden interactuar con otros medicamentos, los coadyuvantes, pero es crucial que sea bajo supervisión médica. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que la efectividad, ¿sí? Debe ser evaluada de manera continua. ¿Sí? Y muchas veces también el tratamiento debe ajustarse según la evolución del dolor y la tolerancia que tenga el paciente. ¿Bien? Entonces, los fármacos coadyuvantes son una herramienta que son bastante valiosa en lo que es el manejo, digamos, del dolor, especialmente en situaciones donde, digamos, los analgésicos tradicionales no son completamente efectivos. ¿Sí? Y requiere, sí o sí, un enfoque individualizado y un monitoreo constante. ¿Bien? Bien. Tenemos, dentro de los coadyuvantes, tenemos coadyuvantes analgésicos, ¿sí? Que son fármacos, entonces, sin acción analgésica propia, ¿sí? Pero administrado con analgésicos, digamos, convencionales, contribuyen a disminuir el dolor por otros mecanismos, como por ejemplo son los corticoides. ¿Sí? Bien. Después tenemos los coadyuvantes directamente, que son fármacos, digamos, que tampoco tienen acción analgésica propia, pero que contribuyen a aumentar eh, la analgesia en sí misma, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, como son los laxantes, los ansiolíticos, los antidepresivos. ¿Vamos hasta ahí? Seguimos con los principales grupos de antibióticos, ¿sí? Que después lo vamos a retomar un poco más adelante, más específicos, comenzando por los aminoglucosidos, que son sustancias que combaten muchos tipos de bacterias. Es un antibiótico que se usa para tratar infecciones bacterianas. Los antibióticos se utilizan para
tratar en realidad infecciones bacterianas. Por ejemplo, dentro de los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, ¿sí? La amicacina, ¿sí? La canicina también es otra, la neomicina, ¿sí? Bien, la tobramicina, ¿sí? La streptomicina también entraría, ¿sí? Estos antibióticos son usualmente absorbidos por ¿qué? Por el torrente sanguíneo cuando se toman por vía oral, ¿sí? Y otro que también por lo general se inyectan, ¿sí? En una vena, en un músculo. Bien, algo a tener en cuenta, si se toma aminoglucósidos durante el embarazo, existe una posibilidad de efectos nocivos en el feto, como por ejemplo es la pérdida de audición. Bien, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos los betalactámicos o los antibióticos betalactámicos, ¿sí? Que son una amplia clase, digamos, de antibióticos, incluyendo acá los derivados de la penicilina, las cefalosporinas, ¿sí? Entre otras. Entonces, son un grupo, por decirlo de una manera, de antibióticos los más ampliamente utilizados, ¿sí? Tenemos las penicilinas, ¿sí? Que es un antibiótico, es un fármaco que actúa contra las bacterias, ¿sí? Es el primer antibiótico que se descubrió, bien, y sigue siendo bastante eficaz en ciertos tipos de bacterias, ¿sí? Las penicilinas entonces se utilizan para enfermedades infecciosas, ¿sí? Producidas por bacterias, entre ellas tenemos, por ejemplo, las neumonías, la sífilis, amigdalitis, ¿sí? Infecciones genitourinarias, listerias, abscesos cerebrales, ¿sí? Endocarditis infecciosas, ¿bien? Sobreinfección también de quemaduras, entre otras, ¿sí? Sí, podemos hablar un poco de los efectos secundarios más frecuentes. Hablamos de la parte dermatológica, ¿sí? Con erupciones en la piel, ¿sí? Con puritos, ¿bien? También pueden producir efectos secundarios gastrointestinales. Hablamos de vómitos, diarreas, náuseas, ¿sí? Que pueden ser bastante intensas. Y después tenemos lo que son efectos secundarios sanguíneos, ¿sí? Que puede haber una disminución de los glóbulos blancos, ¿sí? Una disminución de los leucocitos, una disminución de las plaquetas, ¿bien? Puede haber como otro efecto secundario, la anemia hemolítica, ¿sí? Que es una anemia por la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta con las penicilinas es que, las penicilinas no deben ser utilizadas, por decirlo de una manera, de forma indiscriminada en las mujeres, ¿sí? Pero se utilizan muchas veces para lo que es el tratamiento de la sífilis que es detectada durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las penicilinas pasan a la leche materna, ¿sí? Y pueden originar, ¿qué? Sensibilización, erupción cutánea, diarrea en el bebé. ¿Bien? Bien. Las otras son las cefalosporinas, que también son antibióticos beta-lactámicos, muy parecidos a las penicilinas, que las cefalosporinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿sí? Nosotros vamos a nombrar un poquito la clasificación de las cefalosporinas, ¿sí? Que estos preparados se clasifican según su generación, ¿sí?
Tenemos las cefalosporinas de primera generación, que son para administrar administración oral o administración parenteral, ¿sí? Que ahí podemos incluir o dar un ejemplo, por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, tenemos, por ejemplo, la cefalexina, ¿sí? La cefradrina también es otra. ¿Bien? Bien. Después tenemos las cefalosporinas de segunda generación, que son las que ofrecen un mayor cobertura, ¿sí? Si las comparamos con las de primera generación, ¿sí? Que ahí como ejemplo tenemos, por ejemplo, la parte de administración oral, podemos dar el ejemplo de la cefproxil, ¿sí? Después están las otras para la administración parenteral, que les puedo dar el ejemplo, que me acuerdo, ¿no? De la cefamandol, ¿sí? Luego tenemos las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Que suelen resultar, digamos, más eficientes contra otros bacilos, de lo que son los bacilos gram negativos, ¿sí? Y frente a los cocos gram positivos, ¿bien? Que son mucho más potentes que los fármacos de primera y de segunda generación. ¿Bien? Bien. Como ejemplo de las cefalosporinas de, un segundo, de tercera generación, tenemos, por ejemplo, el cefatoxime, ¿sí? Bien. Y luego tenemos las cefalosporinas de cuarta generación, ¿sí? Que ahí podemos incluir, por ejemplo, el eh, cefepime, ¿sí? También la otra que les puedo dar como ejemplo es el cefpiorine, ¿sí? Que se administran por administración parenteral, ¿sí? Y todas tienen efectos secundarios, ¿sí? Que principalmente, ¿cuáles son? Hipersensibilidad, ¿sí? Son muy parecidas a lo que producen las penicilinas, ¿sí? Puede aparecer también lo que es anafilaxias urticarias, ¿sí? Broncoespasmos, y hay reacciones más tardías como es la dermatitis, las lesiones de la mucosa oral, fiebre, erupciones cutáneas, ¿sí? Puede aparecer también lo que son vómitos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, ¿bien? Y en lo que son las cefalosporinas parenterales o de administración parenteral, ¿qué pasa? Que se excretan con la bilis y causan diarrea. ¿Bien? Por otro lado tenemos los monobactámicos, que también son antibióticos bactericidas parenterales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el Aztronam, ¿sí? Que es actualmente el único monobactámico que está disponible, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Para el tratamiento de infecciones en recién nacidos, ¿sí? Mayores a una semana y en niños. ¿Para qué? Para infecciones del tracto urinario, ¿sí? Infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿bien? Infecciones de la piel, infecciones de tejidos blandos, ¿bien? Se utiliza, por ejemplo, para lo que es la gonorrea cervical, ¿sí? La gonorrea anorrectal, infecciones ginecológicas, ¿sí? Infecciones intraabdominales, como por ejemplo la peritonitis, infecciones de los huesos, infecciones de las articulaciones, ¿bien? Eh, no sé si dije infecciones de la piel y tejidos blandos, ¿sí? Que pueden estar muchas veces asociadas a heridas operatorias, a úlceras, a quemaduras, ¿sí? Bien. Después tenemos los carbapenemes,
que también son eficaces contra muchos tipos de bacterias, ¿sí? Muchas veces bacterias que son resistentes a muchos de los otros eh, antibióticos, ¿sí? Que acá podemos, perdón, nombrar, por ejemplo, el doripenem, ¿sí? Por ejemplo, otro es el moropenem, ¿sí? El ertapenem, ¿bien? Que tienen reacciones adversas, ¿sí? ¿Cuáles? Náuseas, diarrea, vómitos, puritos, cefaleas, ¿sí? Flebitis también, ¿bien? Bien. Por otro lado tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? Que son más sencillos en lo que es su estructura química, pero ¿qué pasa? Los inhibidores estos adquieren valor terapéutico solo si se combinan con otros beta-lactámicos. Y ahora yo les voy a nombrar algunos que seguramente lo han escuchado o han comprado alguna vez. Por ejemplo, se combinan, yo le dije, con otros beta-lactámicos. Por ejemplo, la amoxicilina. Por ejemplo, la ampicilina. ¿Sí? Por ejemplo, la piperaciclina. ¿Sí? Y acá como ejemplo les voy a dar algunos. Por ejemplo, para las infecciones respiratorias altas, ¿qué se utiliza? Amoxicilina clavulánico. ¿Sí? Entonces, un inhibidor que se combina con un beta-lactámico. Bien, la amoxicilina sulbacatam, ¿sí? Para infecciones respiratorias bajas. ¿Sí? También la ampicilina sulbactam, que para infecciones urinarias, infecciones de la piel, infecciones de las partes blandas, infecciones intraabdominales también se utilizan. ¿Sí? Bien. Después tenemos los anfenicoles, ¿sí? Como por ejemplo es el cloranfenicol, ¿sí? Que es un medicamento que debe reservarse para lo que son infecciones potencialmente mortales, ¿sí? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, por ejemplo, la meningitis, por ejemplo, la neumonía, por ejemplo, los abscesos cerebrales, ¿sí? Bien. Y también tenemos lo que es el uso tópico de los anfenicoles, por ejemplo, se utiliza para infecciones del polo anterior del ojo, ¿sí? De lo que es la conjuntiva o lo que es la córnea. Bien, que vienen en su forma farmacéutica de solución oral también, en sacarosa y en colirios como ácido bórico, borato de sodio, agua destilada. ¿Sí? Eh, Bien, vemos un poco los glucopéptidos, ¿sí? Eh, que acá tenemos, por ejemplo, la vancomicina, que seguramente lo han sentido nombrar, ¿sí? Que son inhibidores de la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿sí? Y que se consideran como último recurso para el tratamiento de infecciones graves, ¿sí? Son antibióticos, los glucopéptidos, que suelen administrarse por vía parenteral, ¿sí? Por ejemplo, la vancomicina intravenosa está indicada para que para neumonía, ¿sí? Para endocarditis, ¿sí? Y tiene efectos secundarios, anafilaxias, reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Eh, un síndrome que se llama síndrome del hombre rojo, ¿sí? Eh, A ver, los glucopéptidos podemos decir que son antibióticos de segunda línea. ¿Sí? En realidad, ¿qué sería cuando digo de segunda línea? De dispensación hospitalaria. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí?
se administran entonces por vía intravenosa con una estrecha vigilancia, ¿sí? Por el tema de la toxicidad local, o sea, la toxicidad venosa y la toxicidad sistémica de la piel y de los riñones. ¿Sí? Próxima clase. Me queda ver macrólidos, ¿sí? Que hablamos de eritromicina, citromicina, claritromicina, fidadoximicina. Me queda también lincosamidas. Sí, lincosamidas, nitromidazol, bueno, ahí hay varios ejemplos que me anoté. Ah, las quinolonas también nos queda ver. Y sulfonamidas para la próxima clase. Chan, 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 chan. Tetraciclinas. Ah, y las misceláneas para la próxima clase. Y después voy a abrir ahora el campus virtual. Deme un segundo. Sí, funciona, obvio. Ahí está. Sin internet funciona. Bueno, yo le echo la culpa al campus, pero me parece que es mi internet. Nosotros estamos en julio. Ahí va. Ah, digo, no les habilité el módulo y me había ido al módulo 5. Bien. Analgésicos. Bien, descárguense también para la próxima clase antiinflamatorios. A ver, me parece que sí. Sí, antiinflamatorios. ¿Sí? Terminamos lo que es el tema de un poco los analgésicos, que hablamos un poco también de los antibióticos ahí, y la próxima clase vamos a seguir con ese cachito que me queda con respecto a los antibióticos y comenzamos con lo que son los analgésicos. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Gracias por estar. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Chao, chao. Chao, profe. Chao.